Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, amigos, familia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, saludándoles y compartiendo un poco más de la palabra del Señor. Recuerdan que hemos estado en la dinámica de cobrar los cheques del Banco de la Fe, que son promesas y palabras de aliento para cada día. Hay palabras y promesas que nos llegan directo al corazón. Hay otras que tal vez no nos llegan mucho porque no estamos en la situación que se toca en ese momento, pero de algo que estamos muy seguros, todos los que hemos estudiado la palabra y la compartimos, es de que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Siempre llega en el momento exacto para alguien en específico. Quizás hoy no nos toque porque es un tema un poco evangelístico, ya nosotros somos conocedores, ya estamos fieles en los caminos del Señor, pero sí nos ayuda a mantenerla y poder compartirlas con aquellos que todavía están en el proceso de aceptar a Jesucristo, de llegar a los pies del Señor y a entregarle sus vidas por completo. Entonces sirva el cheque del banco de la Fe del día de hoy para fortalecer nuestro conocimiento evangelístico, para aprenderlo y para compartirlo con aquel que tenga necesidad. Estamos a 6 de julio, ya estamos en el día 6 del mes de julio del 2022. El cheque tiene por memo o por título una estrella polar. Ustedes saben que la estrella polar es conocida también como la Osa Mayor, ¿sí? ¿Recuerdan las constelaciones? Entonces, los marineros, los navegantes la conocen como estrella polar y nosotros cuando vimos esa clase nos las enseñaron como la Osa Mayor. ¿Ok? La base bíblica es Juan 3:16. Acuérdense que esta es la versión, la Biblia de la versión de las Américas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que está casi igualito a las otras versiones, no cambia mucho. En este es una Biblia que son oraciones y promesas. Es una Biblia preciosa que hace como unos 3 meses adquirí. Es de la Holman, Reina Valera contemporánea. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta otra Biblia, tengo como 6 Biblias, me gustan las Biblias, hay unas que tienen devocionales, hay otras que tienen anexos que son como explicaciones de versículos muy relevantes. Y este se llama la Biblia devocional de estudio. Es una Biblia que ya está viejita porque ya tiene muchos años conmigo. Mi hija la ha adoptado como de ella, aunque ahorita ya me quitó otra que tengo. Pero esta versión dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo leí en 3 Biblias diferentes porque es un texto bíblico muy importante. Así como entre todos los astros del cielo, la estrella polar es la más útil, dice, para los marineros. Me imagino que los marineros la utilizan como una brújula, como algo para poder ubicarse en qué dirección va. Entonces, así como es de importante la estrella polar para los marineros entre todas las constelaciones que hay en el cielo, este versículo bíblico de San Juan 3:16 es como una estrella polar porque ha llevado a Dios más almas que ningún otro versículo de la Biblia o de las Escrituras. Entonces es como este versículo viene a ser como una estrella polar que ha llevado, que ha dirigido
muchas almas, miles, millones de almas a Dios, más que cualquier otro versículo de las Escrituras. Por eso se le compara. San Juan 3:16 es conocido como la estrella polar o la osa mayor de los versículos bíblicos evangelísticos que han llevado más vidas a los pies del Señor. Lo que la osa mayor o la estrella polar es entre las constelaciones, es este versículo de entre las demás promesas que encontramos en la Biblia. Si entienden la importancia porque es conocido como la estrella polar o la osa mayor de los versículos bíblicos, porque es el que ha llevado más almas a los pies de Cristo. En este versículo de San Juan 3:16 hay algunas palabras que tienen un significado o un resplandor especial. Como estamos comparándolo con una estrella, tienen un resplandor especial. Por ejemplo, aquí encontramos la frase o tenemos las 3 palabras que dicen el amor de Dios, ¿verdad? Al que se añade, dice de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla del amor de Dios y se le agrega la frase de tal manera. Y usted sabe que la frase de tal manera se usa para indicar la magnitud que tiene este amor, la magnitud infinita que tiene el amor de Dios. Y magnitud. No se puede dar una cifra exacta, un sentimiento exacto o una intensidad exacta de cómo fue el amor de Dios. Por eso se pone la frase de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué viene a dar? Una magnitud infinita al amor de Dios. Viene después, dice el Hijo de Dios. Es otra frase que encontramos en este versículo de San Juan 3:16. El Hijo de Dios, que es un don único, ¿verdad? E inapreciable, que de este amor inmenso que no se manifestó de un modo completo hasta que el Hijo unigénito fue enviado del cielo para vivir y morir por los hombres. Aparece porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, su único Hijo unigénito. Si tiene primogénito es porque ya tiene varios hijos. El primero, primogénito. Pero si solo tiene uno, es el unigénito. Entonces, el Hijo de Dios, que es un don único e inapreciable de este amor inmenso. Tan grande, de tal manera fue su amor, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, su único Hijo, su unigénito Hijo, que se manifestó de un modo completo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino este Hijo unigénito, fue enviado a la tierra a vivir y morir por los hombres. Estos 3 son los puntos más luminosos de este versículo. El amor de Dios, la magnitud de tal manera y el Hijo de Dios. Esos son los puntos más luminosos que hay en este versículo de San Juan 3:16. Y a continuación tenemos la única condición que exige. ¿Cuál es la única condición que se exige aquí? La palabra creer. Para que todo aquel que en él cree. Esa es la única condición que se exige. Creer, que indica amorosamente el camino a seguir para obtener la salvación de los pecadores. ¿Cuándo vamos a comenzar a transitar el camino a seguir para obtener salvación de nuestros pecados? ¿Cuándo? Cuando comenzamos a creer. Cuando creemos en Dios, cuando creemos en el amor de Él, cuando creemos en la magnitud de ese amor, a tal punto que dio a su Hijo unigénito para que viniera desde el cielo, lo envió aquí a la tierra a vivir y a morir por nosotros los pecadores. Cuando nosotros creemos en ese Hijo de Dios, en la salvación que Él nos otorga, entonces comenzamos a transitar a ¿qué cosa? El camino para obtener la salvación de los pecadores. Esta condición, el que crea, ¿verdad?, se apoya en una amplia descripción. ¿Cuál es la amplia descripción? Todo aquel
que cree. Es amplio, es todo aquel. Aquí no da una raza específica, un grupo específico, una lengua específica. No, todo aquel que crea en el Hijo de Dios va a obtener la salvación y el perdón de sus pecados. Muchísimos han encontrado lugar en esta expresión. Todo aquel, yo encontré lugar en esta expresión. Todo aquel, un día yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Le pedí que me perdonara. Reconocí que era pecadora, que necesitaba perdón de pecado. Le pedí que me perdonara, que borrara mis pecados, y Él me recibió como su hija. Yo soy parte de esa, ¿qué cosa? Frase, esa amplia descripción que dice todo aquel que cree. Y yo sé que muchos de ustedes son parte de esta amplia expresión, todo aquel que cree. Muchísimos hemos encontrado lugar en esta expresión, todo aquel. Pero aún hay personas que no han entrado en esta amplia descripción, que todavía no son parte de esta amplia descripción, y es por eso que se hace necesario que nosotros sigamos predicando el evangelio de salvación, para que muchas almas logren ver esta osa mayor, esta estrella polar, y puedan ser dirigidos a los pies de Cristo para perdón de pecados. Aleluya. Aquí tenemos pues la gran promesa de que todos los que creen en Jesús no se pierden, sino que tienen vida eterna. Los que creamos en Jesús y perseveremos en nuestra fe y nunca neguemos a nuestro Señor Jesucristo, no nos vamos a perder, sino que tendremos vida eterna, una vida a la par de Él, una vida al lado de Él, una vida con el Señor. Esto nos debe de animar a todos los que se sientan a punto de perecer y que no pueden salvarse por sí mismos. Creemos en el Señor Jesús y tenemos vida eterna. Cuando nos sintamos débiles, cuando sintamos como que perecemos, cuando sintamos que no nos podemos salvar a nosotros mismos, tal vez cometemos errores, ofendemos a Dios, pecamos en algún momento porque somos seres humanos que fallamos. No somos perfectos, el único perfecto es Dios, y tarde o temprano ofendemos a Dios con cualquier cosa. Aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos pecando, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nos sintamos perecer y sintamos como que no nos podemos salvar, como que de repente nos entra, ¿qué cosa? La incredulidad. ¿Será que soy salvo? ¿Será que si el Señor viene yo me voy a salvar? ¿Seré parte de ese arrebatamiento? Entonces, recordemos esta osa polar, este versículo llamado estrella polar, o esta osa mayor que dice: creemos en el Señor Jesús y tenemos vida eterna. ¿Usted cree en el Señor Jesús? ¿Vive como si cree en el Señor Jesús? ¿Usted cree en que Él es el dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay? ¿Usted cree en el sacrificio que Él hizo? ¿Usted cree que Él resucitó y está a la diestra del Padre y gobierna con poder y pronto viene por nosotros? Si usted cree en eso, usted tiene vida eterna, porque esa es la única condición que se exige en este versículo llamado la osa mayor o la estrella polar de los versículos bíblicos. El que creyere será salvo. Lo puede repetir conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora que ya nosotros encontramos esa osa mayor bíblica y esa estrella polar que nos ha dirigido a nuestro Señor Jesucristo, y ahora tenemos conciencia y tenemos seguridad de salvación, seamos nosotros los que ayudemos a otros a venir a los pies de Cristo. Y aquí está este poderoso versículo bíblico en San Juan 3:16, que lo podemos utilizar para seguir evangelizando a todo aquel que lo necesite.
¿Cuáles son los puntos importantes? El amor de Dios brilla mucho en este versículo. La intensidad de ese amor que no se puede explicar, y se usa la frase de tal manera. Y lo tercero que brilla en este versículo es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que se necesita para poder llegar a Él es creer y obtener la salvación. Amén. Yo felicito a los que están perseverando e invito que comencemos a predicar la palabra del Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación, a predicar que Cristo salva, Cristo viene, Cristo perdona, Cristo restaura, Cristo transforma la vida, Cristo te hace vivir mejor. Amén. Probémoslo y nos vamos a dar cuenta que así es. Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos amaste tanto, de tal manera fue tu amor, que no escatimaste ni a tu propio Hijo. Lo diste en amor para salvación de nosotros los pecadores. Dejaste que dejara su trono allá a la par tuya y viniera aquí a nacer y a vivir en medio de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque tú también decidiste venir a salvarnos, porque nos amas, porque no quieres que nadie se pierda. Ayúdanos a nosotros, que ya encontramos esa estrella polar, esa osa mayor que nos ha dirigido a ti, este versículo poderoso que ha promovido o provocado en nosotros el creer en ti, en ese gran amor de tu Padre. Ayúdanos a poder seguir predicando y extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Gracias, Padre. Danos sabiduría y entendimiento para llegar a los corazones. Nosotros no podemos convertir a las personas, pero sí podemos hablarle de tu amor y de tu misericordia, y tú eres el que vas a hacer la obra en cada vida. Gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta para seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos honra y gloria. Gracias, Padre Celestial. Santo es el Señor. Dios me los bendiga y nos vemos próximamente.